Esas experiencias de Tú sí que vales, no sé, si nos quieres contar un poco cómo fue. No supe adaptarme bien a España la primera vez que vine. Voy a hablarte claramente y sin tapujos. Creo que son programas en los que ni se premia ni se busca el talento. Ya os seguía desde hace bastante tiempo y me gusta el trabajo divulgativo que hacéis, entonces para mí es un honor estar con vosotros. Y bueno, eres muchas cosas, o sea, no sé por qué te sientes más representado, más identificado, si eres más artista, más psicólogo, no quieres definirte con nada. Pues fíjate, voy a ser antietiquetas también para esto. Vale. No me defino con nada y me defino con todo a la vez. Vale. Y no sé, a mí me gustaría que nos pusieras un poco en contexto de cómo fue tu infancia, adolescencia, entre comillas. No quiero tampoco que aquí empecemos a enrollar un montón sobre eso, pero sí que me da curiosidad de cómo has llegado al mundo del arte, al mundo de la actuación, y luego ya hablaremos también de cómo llegaste a la psicología, porque si no me equivoco empezaste con todo el tema bueno, incluso también la música, creo que desde muy jovencito. Sí, desde muy pequeñitos. Yo nací en una familia de músicos y de artistas. Mi tía es cantante de ópera, mi abuelo, que en paz descanse, también era cantante. Entonces, la mitad de mi familia todos eran músicos. Y desde que yo nací, a mi casa en Cuba llegaban personas de mucho tipo, pero casi todos eran artistas. Entonces es un estímulo que siempre he recibido, siempre he visto alrededor eso, música, teatro, danza, y me movía en ese sector, ¿no? Era como, eh, era lo que recibía cada día. Entonces, digamos que, bueno, poco a poco fui mostrando destrezas que iban acorde con eso que había percibido, y también conté con el apoyo de mi familia y de mis padres, sobre todo, que vieron que tenía esas destrezas y quisieron apostar porque yo las entrenara, porque me apuntara a conservatorios, porque, bueno, por formarme como artista. Y digamos que toda mi infancia y toda mi adolescencia, pues una parte era pues lo típico, ¿no? El instituto, el colegio, y luego por otro lado estaba pues esta parte más artística que también quería desarrollar. Sí. ¿Y en qué momento te viniste para España? Yo vine a España con eh, 5 años, pero esto es algo que cuento rara vez, pero cuando yo vine con 5 años, algo pasó. Mi madre lo recuerda mejor que yo, pero dice que no supe adaptarme bien a España la primera vez que vine. Tengamos en cuenta que yo venía de un hogar donde tenía una relación muy estrecha con mi abuela, por ejemplo, donde tenía un círculo de amigos, otro clima, otra cultura. Entonces fue un choque cultural muy heavy para mí, y con 5 añitos digamos que no lo llevé bien. Entonces tuve que volver a Cuba, y a los 6 años volví a intentarlo, y mis padres se mudaron a un pueblo barra ciudad que se llama Torrevieja, y se mudaron precisamente porque dentro de España consideraron que era lo que más pudiera acercarse a lo que yo había visto en Cuba. Entonces, efectivamente vine con 6 años y me quedé hasta el día de hoy. Hmm. Y ya en Torrevieja, ¿cómo fueron esos primeros pinitos por la música, el teatro? O sea, ¿por qué empezaste en esos momentos? Pues estaba en el conservatorio, estaba formándome también en una academia de baile, Sí. también formándome en canto, y de repente es como que empezaron a aparecer programas de televisión como Veo Veo, Tú sí que vales, luego más tarde Operación Triunfo, y digamos que tuve una madre que tengo una madre que es como muy insistente en, venga, vamos a por ello, puedes presentarte y a lo mejor sale bien. Y la verdad que fueron experiencias muy nutritivas para mí porque pasé por esos programas, en algunos incluso gané premios, y fue un recorrido muy interesante en el que ya empecé a exponerme a multitudes de personas. Cuando pasé por Tú sí que vales yo tenía 14 años, y claro, Tú sí que vales lo vieron millones de personas. Y yo recuerdo salir de ese programa y volver al instituto como si no pasara nada, y que eso fuera una revolución. Sí. Entonces es como que ya desde adolescente ya me fui habituando a este tipo de fenómenos, que es un poco heavy, que un chaval de 14 años aparezca en Telecinco, pero sí, me fui habituando, y como que digamos que fue como la manera de empezar en ese mundillo. ¿Y cómo recuerdas o sea, esas experiencias de Tú sí que vales, no sé, si nos quieres contar un poco cómo fue, porque Ujú. tampoco sé si
¿Pasaste rondas, no pasaste? ¿Fue que estuviste allí pero pronto te echaron, digamos? La mayoría de las veces pasaba ronda y solía quedar en buenos puestos. Por ejemplo, en el primer programa de Tú sí que vales quedé en segundo lugar, subcampeón del programa. Luego pues pasé por Operación Triunfo, ahí sí me quedé en la primera ronda, no pasé pasé a los preseleccionados, pero no fui un seleccionado. Y digamos que esas experiencias las recuerdo un poco agridulces porque, o sea, voy a hablarte claramente y sin tapujos. Creo que son programas en los que ni se premia ni se busca el talento. Se buscan otro tipo de cosas, se buscan perfiles particulares con los que un público se puede identificar e incluso puede que también se busque un poco de salseo, ¿no? Un poco de sensacionalismo en esos artistas que seleccionan para un programa X. Entonces al principio yo me lo llevaba con mucho chasco, con mucho malestar, porque era como lo traducía en no soy suficiente, no valgo para esto, no tengo talento. Pero más adelante, digamos que la vida y las contingencias me fueron demostrando que quizás sencillamente si no estaba en ese lugar era porque no me correspondía estar en ese lugar y me correspondía apostar por otra cosa más valiosa. ¿Pero te abrió puertas dentro del mundo del arte o...? Sin lugar a dudas. Sí. De hecho, a partir de Tú sí que vales, fue que empezó a generarse cierto interés. De hecho, una representante de artistas, de actores, contactó conmigo para representarme a partir de ese programa de televisión y poco más tarde apareció un musical de Michael Jackson que hicieron aquí en España. Fui al casting, me cogieron de una y estuve con 16 años haciendo una gira por toda España con ese musical. Y sí, realmente me abrió muchísimas puertas. O sea, es bastante heavy lo que salir en televisión puede suponer. Yeah. ¿Ahí tenías ya redes sociales o ahí aún no? Ostras, ¿ahí tenías redes sociales? Creo que no. Creo que en esa época todavía... No, creo que en esa época todavía no tenía redes sociales. O sea, lo decía principalmente porque si te daban esa fama o te hicieras un poquito más conocido, pues a lo mejor ya de por sí empezó a engrosar números en redes sociales, lo cual, además, siendo tan joven, pues difícil de gestionar. Total. Yo creo que me alegro de que no hubiera ocurrido. Es decir, no, en esa época sí que es cierto que podía verme en la televisión, pero luego apagabas la tele y no había más. Volvías a tu día a día, volvías a ser persona, volvías a ser un anónimo. Y digamos que eso lo agradecí, sobre todo especialmente en esa época. Creo que cuando creces ya puedes tener más herramientas y estrategias para gestionarlo, pero quizás cuando eres adolescente puedes cojear un poco. Sí, sí, sí. ¿Y echas de menos esos momentos en los que, como tú dices, o sea, esas épocas que yo también recuerdo, independientemente, digo, del número de seguidores, sino esas épocas en las que tú, por ejemplo, volvías del colegio, del instituto, de donde sea, no había ruido de fondo todo el rato con el tema de las redes sociales, no estabas todo el rato comparándote con unos, con otros, no tenías esa necesidad de compartir tu vida, de estar tan expuesto? Total, es que me lo has dicho de manera tan apetitiva. ¿Cómo me vas a decir que no, no? Total. O sea, sí, lo echo muchísimo de menos. O sea, evidentemente hay algo a favor en tener redes sociales y tener repercusión, pero sí que es cierto que a veces uno echa en falta el no ser nadie. Sí. ¿No? Y sobre todo el recordárselo, porque, seamos francos, todos somos nadie, por mucho que tengamos mucha repercusión en redes sociales. Pero sí que te da esa falsa sensación las redes de que, ¿no? De que sí que importas, ¿no? De que tienes un legado, tienes algo que aportar. La gente te sigue, la gente te comenta, la gente aprueba el contenido que haces. Bueno, no estoy tan seguro de eso. La gente busca una inmediatez, tú se la ofreces y luego ya, chao. Y en estos momentos de los que estamos hablando, de los programas de Tú sí que vales, La Voz, Operación Triunfo, ¿qué edad dices que tenías? Entre Tú sí que vales y Operación Triunfo tenía entre 14 y 16, 14, sí, 14, 16 y como mucho 18 años, fue esa pequeña época. ¿Y cuándo llegaste al Rey León entonces? Que es donde entiendo que has estado muchos años. Sí, justo después de eso, justo después de Operación Triunfo, apareció la oportunidad del Rey León. Sí que es verdad que yo en ese momento estaba ya en el musical de Michael Jackson y
Y no sé, era como que me dijeron, no, ¿por qué no te presentas al Rey León? Y yo dije, no, yo no quiero hacer más musicales, yo con el Michael Jackson ya tengo suficiente. Me insistieron mucho, dijeron que encajaba por perfil, porque es verdad que en el Rey León buscan unos perfiles muy particulares de actores y actrices, sobre todo gente racializada. Entonces le di una oportunidad, me cogieron en el musical y de los 18 estuve ahí, pues sí, efectivamente 13 años hasta el año pasado. Y bien. Sí, o sea, para mí ha sido una escuela enorme, porque he conocido gente de todas partes del mundo, con culturas muy distintas y con todo lo que eso supone, conflictos, discrepancias, tanto discrepancias ideológicas como culturales, como del idioma, como de todo. Pero era una escuela en tanto en cuanto te permitía darte cuenta de que existen otras formas de ver el mundo, otros puntos de vista. Como que me amplió muchísimo la cabeza. Yo considero que me hizo madurar muchísimo ese musical. Me hizo también tolerar dosis enormes de frustración, porque repetir un mismo espectáculo una y otra vez durante 13 años es agotador, es asfixiante en según qué momentos, pero aprendes a lidiar con ello. Y frustración, pero por ejemplo, ataques de pánico en algún momento, ansiedad, ¿has vivido con todo este tipo de cosas? ¿O son frecuentes en el mundillo? Yo entiendo que sí, pero... Sí, son muy frecuentes, pero yo particularmente no lo he experimentado nunca. También te digo, espero no experimentarlo. Sí, o sea, si me lo puedo ahorrar, preferiría no experimentarlo, pero sí que, o sea, he podido experimentar nerviosismo, sí. He podido experimentar algún momento puntual de una respuesta de ansiedad, pero por regla general es como que cada vez que salgo en escenario, cuando estoy entre bambalinas, hay un clic que hago y automáticamente, técnicamente no es correcto lo que voy a decir, pero es como si dejara de ser yo y empezara a ser el personaje, ¿no? Y al final creo que es una buena estrategia para que determinadas cosas que están ocurriendo en el escenario no te afecten personalmente, o no te lo lleves luego a casa y pienses, soy un pésimo actor, soy un pésimo artista, el público no ha aplaudido suficiente. Porque el tema del aplauso es un tema. O sea, el tú exponerte a un público y tener una expectativa de cómo va a reaccionar, sí, y no recibirla, o que no aplaudan, o que no se rían, luego tienes que lidiar con ello también. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo, donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.